con todos. Buenas tardes, profesor Rolando Starita. El Centro de Estudios Guardia Mayorga está organizando esta conferencia a cargo del profesor. Eh, es, es la segunda conferencia que el profesor nos va a brindar. La primera ha tratado sobre algunas cuestiones del método en Marx, ¿no? Y en esta oportunidad el profesor va a dedicar su atención a la primera, a la primera parte del capital, ¿no? A esta conocida parte titulada la mercancía y el dinero, ¿no? Entonces, eh, agradecer nuevamente la participación de todos los presentes y solo remarcar que esta conferencia es parte de un taller de estudio que estamos desarrollando como grupo de estudios, un taller del capital, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar pase al profesor Rolando para que pueda brindar su exposición. Va a tener de preguntas de alrededor de 20 minutos y finalmente ya las respuestas del profesor y sus palabras finales, ¿no? Adelante, profesor. Presentar una aproximación a la teoría del valor trabajo de Marx. Me voy a basar en el primer capítulo del Capital, que es el que, como reconocía el mismo Marx, es el que ofrece generalmente más dificultades de lectura, de interpretación. Bueno, al hacer esto, por otro lado, voy a tratar de esbozar una crítica que se deriva del planteo de Marx sobre la teoría del valor a la teoría subjetiva del valor, a la que dice que este, el valor está dado por la utilidad de las mercancías, de los productos, y paralelamente tratar de precisar, creo que esto es central en el capítulo 1, tratar de precisar las diferencias las principales diferencias entre la teoría del valor de Marx y de Ricardo. Esto me parece relativamente importante porque muchas veces se dice que la teoría del valor de Marx es la misma que la teoría del valor de Ricardo, se las engloba como la teoría del valor trabajo y punto. Incluso esta idea aparece en marxistas muy importantes, por ejemplo, como fue el caso hace años de Maurice Dobb, el marxista inglés, historiador y economista. Para Dobb, por ejemplo, Dobb decía, en realidad en el capítulo 1 del Capital, en la teoría del valor de Marx, no hay diferencias con Ricardo. La diferencia estaría dada en el punto de la plusvalía y el capital, ¿bien? Hoy ya no es tan frecuente estas ideas entre los marxistas, pero sin embargo en muchos textos, manuales de economía política burguesa, se sigue diciendo la teoría del valor de Marx es igual a la teoría del valor de Ricardo. Bueno, y por último, y un poco esto surge por eh, charlas previas que tuve con los compañeros que organizan el taller. Al final de la exposición voy a dedicarle un rato a comentar la tesis que han defendido algunos marxistas. En particular, yo me voy a centrar en el marxista argentino Néstor Cohen, que dice que el fetichismo es la clave de la teoría del valor de Marx, ¿ven? Que es el centro de la problemática del valor de Marx, está en la cuestión del fetichismo. Bueno, yo tengo discrepancias con esta idea y la vamos a discutir. Voy a presentar algunos pasajes, me parece sí, un poco problemáticos del profesor Néstor Cohen. Bueno, empiezo, yo quisiera centrarme en algunas categorías y algunas figuras de la dialéctica que usa Marx en este primer capítulo. ¿Bien? Empiezo recordando que Marx inicia el texto diciendo que la riqueza en las sociedades capitalistas se presenta, como él dice, como un enorme cúmulo de mercancías y que
la mercancía individual, dice, es la forma elemental de la riqueza. Bueno, precisemos aquí que riqueza en Marx se asocia a los valores de uso que satisfacen necesidades humanas, ¿no? Y entonces, casi inmediatamente dice, los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual sea la forma social de esta. Aquí nos vuelve a aparecer una cuestión que está, eh, que está en la primera frase, la idea, en la primera idea, la forma elemental de la riqueza. Aquí nos vuelve a decir la forma social de la riqueza. Eh, bueno, empiezo precisando qué es aquí forma. Bien, forma aquí hace referencia a una propiedad o cualidad social de la mercancía. O sea, con esto lo que se quiere significar es que ser mercancía es una propiedad objetiva de las cosas. El trigo es una mercancía, el automóvil es una mercancía cuando llega al mercado, bien, etcétera, etcétera. Es una propiedad objetiva, aunque no natural. Aquí muchas veces se pone el signo igual entre propiedad objetiva y propiedad natural. No, es una propiedad objetiva pero social. ¿Por qué social? Porque está derivada de las relaciones que mantienen los seres humanos entre ellos. Por ejemplo, el trigo. Si el trigo lo hace el productor para su propio provecho en una sociedad precapitalista, por ejemplo, no productora de mercancías, el trigo es un valor de uso, pero no adopta la forma social de mercancía. Cuando el trigo es producido con vistas al mercado, aparte de su contenido material dado por sus propiedades químicas, físicas, etcétera, tiene una cualidad que es social, una propiedad que es social, la de ser mercancías. Esa propiedad es social porque deriva del hecho de que hay productores que llevan sus productos, sus mercancías a la venta, bien, al mercado. Esto también se puede ver con el ejemplo de una persona. Una persona tiene una constitución física natural, pero bajo determinada relación social puede ser un esclavo, puede ser un capitalista, puede ser un obrero asalariado. Estas cualidades son de nuevo cualidades sociales derivadas de las relaciones en que están insertas estas personas. Algunas veces se le llama también, por eso, propiedades relacionales. Bien, esta diferenciación, aparte, preciso, entre forma social y contenido material, la vamos a volver a encontrar en varios capítulos del Capital, siempre al comienzo del Capital. Por ejemplo, cuando Marx se refiere al trabajo en general, y precisa las características del trabajo, que usa herramientas, que medios de producción, que es gasto humano de energía, etcétera, y luego se refiere al trabajo bajo la forma capitalista, que es el trabajo asalariado, bajo la forma social capitalista que tiene la propiedad de ser trabajo asalariado. De la misma manera, por ejemplo, cuando Marx habla, dice, en toda sociedad hay circulación de productos, hay circulación de bienes. En el capitalismo esa circulación adquiere una forma especial que es bajo la forma de circulación de mercancías. Bien, cuestión, por otro lado, importante. Marx señala en este primer inicio que el valor de uso es la condición para que haya valor. Señalo este tema porque hay una crítica incorrecta de los defensores de la teoría de la utilidad cuando dicen, ellos nos dicen que la teoría del valor trabajo de Marx desconoce el valor de uso. Bueno, esto es un error. No solo la teoría de Marx no desconoce el valor de uso, si Marx dice es la condición necesaria para que haya valor, que la mercancía tenga valor de uso, eh,
digo, no solamente no la desconoce, sino que en este punto Marx se diferencia de Ricardo. ¿Por qué? Porque en David Ricardo, que fue el gran teórico burgués del valor trabajo, en Ricardo el valor de uso solamente es mencionado al comienzo de su libro, pero luego desaparece, no juega ningún rol particularmente importante. En Marx, aunque no lo mencione permanentemente, el valor de uso siempre es el polo, va a ser el polo opuesto al valor a lo largo de toda su exposición. No desaparece, incluso, por ejemplo, cuando tratan las crisis, Marx, él plantea son enormes revoluciones del valor, desvalorizaciones, etcétera, que destruyen valores de uso, que destruyen fuerzas productivas. De la misma manera, cuando Marx dice que hay una contradicción entre la tendencia del capital a incrementar permanentemente la producción de valores de uso y la capacidad de realizar en el mercado esos valores, de vender esa mercancía de nuevo, aparecen conflictos entre la producción de valores de uso y la realización de los valores. Bien, en ese sentido, este, eh, no hay manera de decir, insisto, que en Marx el valor de uso no juega ningún rol. Bueno, por último, antes de valorar este punto, voy a precisar también que en la teoría del valor de Marx, eh, también en Ricardo, la teoría del valor de Marx, se refiere a mercancías que pueden reproducirse libremente con trabajos y medios de producción. Por ejemplo, no es una teoría que pretenda explicar por qué hoy un cuadro de Van Gogh vale, o de Monet vale millones de dólares. No, no es eso. Nadie va a decir que ese precio está determinado por los tiempos de trabajo empleados por Van Gogh para producir el cuadro. Insisto, la teoría del valor de Marx, y también la de Ricardo, se refiere a mercancías que se pueden reproducir libremente con trabajos y medios de producción. En ese sentido, mercancías que están sujetas también a competencia. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, digo que hay alguien que tiene el monopolio de un oasis en el desierto del Sahara y, y vende las botellitas de agua según la cara de desesperación del que se acerca, bueno, eso ahí no juega la ley del valor trabajo, los tiempos de trabajo empleados en la producción. Marx dice, en un caso de monopolio puede tener un rol en el precio, el capricho, la desesperación por tener, lo que sea, bien, pero no está sujeto a una ley económica de esos casos. Bien, planteado esto, Marx hace una primera definición referida al valor, que es la definición, una definición, aclaremos, en Hegel y en Marx siempre es la primera aproximación al concepto. El verdadero concepto lo tenemos cuando tenemos todo el desarrollo teórico. Bueno, pero la primera definición que hace es Marx en relación al valor es que es la del valor de cambio. El valor de cambio lo define como la proporción cuantitativa en que se intercambian unas mercancías con otras. Por ejemplo, 20 metros de tela con una chaqueta o con X cantidad de café o cosas por el estilo. Eh, este, Cuando el valor de cambio se expresa a través de una mercancía única, que es el dinero, bien, el valor de cambio le llamaremos precios, insisto, cuando hay dinero. Bueno, de nuevo vuelvo a remarcar, por lo que vamos a discutir al final de la exposición, que el valor de cambio también es una propiedad objetiva de la mercancía, ¿bien? Es ella la que tiene precio o valor de cambio. El trigo o los 20 metros de tela son los que tienen valor de cambio.
En ese sentido, incluso los autores defensores de la teoría de la utilidad deben reconocer que hay un carácter objetivo en el valor de cambio, ¿bien? Insisto, objetivo en el sentido de que es un precio que cuando hay dinero o es una relación cuantitativa con las otras mercancías que aparece en el mercado y el valor de cambio entonces es inherente a las mercancías. Bien, planteado esto, aquí empieza en Marx una transición que de nuevo tiene una relación con un planteo de Hegel. A ver, el Marx dice, a primera vista pareciera que nada está gobernando los valores de cambio, ¿no? Pareciera que se intercambian en las mercancías en muy diversas proporciones, y dice, en este nivel, el valor de cambio, dice Marx, parece ser algo contingente, puramente relativo. Cuando yo digo que algo es contingente, puramente relativo, estoy diciendo que no hay ley que lo gobierne, no hay una regulación interna que me esté diciendo por qué 20 metros de tela se pueden intercambiar por una chaqueta y no por 100 chaquetas o cosas por el estilo. En este punto estamos en la esfera de lo que aparece, de lo que se nos presenta, que corresponde en realidad a la primera parte de la ciencia de la lógica de Hegel. Marx dijo que una ojeada a la ciencia de la lógica le había ayudado a escribir El Capital, porque en la primera parte de la lógica de Hegel, Hegel habla del ser, está dedicada al ser, que es, insisto, lo que se nos aparece en un primer momento. Entre ellos, las propiedades de cantidad y calidad bien, están insertas en esta esfera del ser. Bueno, y pareciera también como que estamos en la superficie de los fenómenos. Bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando examinamos con mayor atención los intercambios, vemos que hay una regularidad en ellos. En Hegel esto tiene que ver con la reflexión. Cuando volvemos sobre lo que nos aparece, empiezan a presentarse algunas proporciones o regularidades. Y Hegel aquí dice, cuando aparece una proporción, una regularidad cuantitativa, esto nos está indicando que hay una medida. En Hegel, la idea de medida tiene que ver con la idea de proporción, ¿bien? Y dice Hegel, la medida es la categoría que nos hace pasar de lo que tenemos como cualidad, cantidad, ahora la medida nos hace, que es la unión de cualidad y cantidad, nos hace pasar a un nivel más esencial, más profundo, ¿bien? En Hegel vamos a pasar con la medida a la segunda parte de la lógica que va a tratar de la esencia, de lo que está por debajo, de lo que está contenido y que de alguna manera se va a manifestar en la superficie. Cuando decimos que, eh, volviendo al tema del intercambio, cuando decimos que, por ejemplo, 100 mercancías A se intercambian por 10 mercancías B, eh, y que este es un intercambio relativamente regular, es decir, que pueden ocurrir oscilaciones, pero se van intercambiando según ese promedio, eh, entonces ahí nos empieza a referenciar de que estamos avanzando hacia hallar una medida, un ratio, una regularidad en esos intercambios que nos lleva a preguntarnos por cuál es la ley de esa proporción, qué es lo que está regulando esa proporción, qué es lo que está haciendo que en promedio
tal cantidad de mercancías A se intercambian por tal cantidad de mercancías B y no de cualquier manera. Eh, y entonces Marx señala esto y dice, tenemos que pasar a una esfera más profunda, a una esfera que está regulando desde abajo. Fíjense que en este punto no se agrega nada desde afuera, es el mismo movimiento de la cosa que nos lleva a pasar, cuando reflexionamos sobre ella, de la superficie a la esencia, ¿bien? Cuando comprobamos que en tanto los intercambios se repiten y generalizan, tiende a imponerse esa igualdad. Y entonces aquí es cuando se hace, Marx hace ese famoso razonamiento deductivo cuando dice, yo tengo que encontrar cuál es la sustancia en común, qué es lo que está regulando qué es lo que subyace a los intercambios y los está regulando, cuál es la ley interna, bien, que tienen. Observen ustedes que, por ejemplo, en teóricos de la economía burguesa, como Pareto, por ejemplo, él decía, o Bailey en la época de Marx anterior, decía, no hay que buscar ninguna ley que rija los valores de cambio, los valores, los valores, no hay que buscar ninguna regla que rigen los valores de cambio, los precios son los que son y no busquemos más nada, ¿bien? Bueno, aquí viene la famosa deducción de Marx, cuando Marx dice, lo que tienen en común las mercancías, está siempre hablando de mercancías reproducibles, es que son productos del trabajo humano. Y precisa que es trabajo socialmente necesario, es decir, que hay una cierta cantidad de tiempo de trabajo promedio que se emplea en la sociedad que determina el valor de las mercancías. ¿Bien? Y no me detengo mucho en esto, pero recuerdo aquí que Marx define al valor, de nuevo, una primera definición, siempre nos da la primera aproximación al hecho, define al valor como tiempo de trabajo abstractamente humano, socialmente necesario, y agrega una frase que va a ser motivo de mucho análisis por nosotros, que el valor es trabajo humano objetivado. ¿Bien? Vamos a volver entonces sobre esta cuestión de objetivado porque está, insisto, en el centro de muchas discusiones. De todas maneras, hacemos eh, algunas precisiones. Eh, la primera es que, eh, en Marx, cuando habla de que lo que está en el fondo de los intercambios son los trabajos empleados, eh, nos está remitiendo a una variable que es independiente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Eh, si Marx hubiese dicho, el valor, por ejemplo, de la tela, 20 metros de tela, está determinado por el valor del trabajo empleado en producir la tela, y el valor de una chaqueta está determinado por el valor del trabajo empleado en producir la chaqueta, nos habría remitido del valor de la chaqueta al valor del trabajo. Estaríamos bien en una variable que debería remitirnos a otra. Bueno, ¿y qué es lo que determina ese valor del trabajo para producir la chaqueta o para producir la tela? En ese sentido, como Marx dice, lo que subyace es tiempo de trabajo invertido, es trabajo humano invertido, y en la teoría de Marx, el trabajo no tiene valor, genera valor, pero no tiene valor, no tiene sentido, va a decir Marx, lo vamos a desarrollar un poco más adelante, no tiene sentido
preguntarnos por el valor del trabajo. Esto es un no concepto. Entonces, esa variable del trabajo no depende, insisto, del valor de otra variable, es decir, es una variable independiente. En este respecto, y esto lo señala Maurice Dobb, yo creo que tiene razón, la misma condición cumple la teoría del valor-utilidad. Es decir, no tiene sentido preguntarnos por el valor de la utilidad. Los teóricos del valor-utilidad dicen el valor está dado por la utilidad en el margen de los bienes, bueno, y esa sería en principio una variable independiente. Bueno, en segundo lugar, hay que precisar que lo que tienen en común las mercancías no pueden ser sus características físicas. Eh, eh, no puede ser que el peso, no puede ser el color, no puede ser la materia de que están compuestas. En este sentido, respondo parece absurdo esto, pero respondo a una objeción que me han hecho austríacos en discusiones. Están por escrito, me han dicho, y bueno, ¿por qué la sustancia en común no puede ser que todas las cosas pesan o temas por el estilo? Aparte de que hay mercancías que no pesan, por ejemplo, uno puede decir que la atención de un médico es una mercancía y no tiene peso, pero aparte de eso, el valor y el valor de cambio y el valor son características sociales, no tienen que ver con características físicas. El trigo tiene cierta composición física, natural, que se ve en su propio cuerpo, pero por otro lado tiene precio, tiene valor de cambio, y ese precio, ese valor de cambio, también lo vamos a ver que es el valor, es una característica que es social. Por lo tanto, lo que tienen en común las mercancías no pueden ser nunca sus características físicas. ¿Bien? En tercer lugar, la teoría tiene que poder explicar la relación de cambio. Esto algunos marxistas me parece de manera casi incomprensible dicen, no, la relación cuantitativa de cambio no tiene importancia, el problema es lo cualitativo. No, una teoría del valor debe poder explicar las relaciones de intercambio. Es claro, si decimos, según la teoría del valor trabajo, que una mercancía se intercambia por dos mercancías B y ambas se van a intercambiar por, por 100 pesos, estamos admitiendo en ese caso que una A y dos B en tanto valores son iguales. ¿Bien? Bueno, en este sentido, la teoría de la utilidad tiene un problema muy grave, que es que no puede explicar el hecho de que haya un valor de cambio para A y para B cuando las utilidades de A y de B pueden ser muy disímiles, incluso las utilidades en el margen para el poseedor de A y para el poseedor de B pueden ser absolutamente distintas y sin embargo el valor de cambio es uno. A y 2B, los dos valen 100 pesos o $100, ¿bien? Y en ese sentido, esa igualdad del valor de cambio entre las dos mercancías es inexplicable desde la desigualdad de las utilidades que tienen ambas para sus respectivos propietarios. Es interesante, yo he presentado este argumento repetidas veces a los economistas austríacos, en realidad el argumento de fondo de Marx, y bueno, en realidad no veo que se haya respondido. Eh, Pasamos ahora al siguiente punto importante del planteo de Marx, que es la distinción entre entre trabajo abstracto y trabajo concreto. ¿Bien? Así como toda mercancía tiene valor de uso y valor, ¿bien? Marx dice el trabajo tiene un doble aspecto. Es en tanto trabajo generador de valores de uso
exige medios de producción especializados, exige habilidades especializadas. La reunión de estos diversos elementos hace que el trabajo sea concreto. Concreto en Marx, como en Hegel, aclaro, es reunión de lo distinto, ¿bien? Bueno, en la idea de Marx, entonces, el trabajo concreto, que está ligado también a la idea de productividad del trabajo, fuerzas productivas, etcétera, es en tanto tal el que genera los bienes de uso que componen la riqueza material. ¿Bien? Eh, y el trabajo abstracto es en tanto gasto humano de energía. Hay un contenido ligado a, al hecho de que los seres humanos siempre que han trabajado han gastado energía, ¿bien? Bueno, en tanto trabajo abstracto es el trabajo generador de valor, ¿bien? Es fundamental en ese sentido porque es el trabajo que genera nuevo valor. El trabajo abstracto entonces se eh, vincula orgánicamente con el valor. El valor, como dijimos, representa gasto humano de energía. El doble carácter del trabajo en Marx tiene mucha importancia para explicar cuestiones en las cuales la economía burguesa muchas veces se había quedado trabada. Por ejemplo, explicar cómo al trabajar el obrero, eh, eh, al mismo tiempo que está generando nuevos valores, en tanto trabajo humano como gasto de energía, está conservando el valor de los medios de producción que van a aparecer en el producto final. En el mismo sentido, la división entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto explica por qué pues el aumento, por ejemplo, de la productividad puede dar lugar a mayores valores de uso en una jornada laboral, pero no a la generación de más valor, de más valor agregado. ¿Bien? Estas cuestiones en las cuales la economía burguesa se trababa y entraba en contradicciones pueden ser solucionadas o se puede avanzar en ellas a partir de esta distinción entre el trabajo abstracto y concreto. Agregando que aparte hay una crítica de Marx al capitalismo en el desarrollo de la categoría de trabajo abstracto. ¿Por qué? Porque lo que plantea Marx es que el hecho de que los trabajadores intercambien permanentemente, perdón, estén cambiando permanentemente de trabajos, los trabajos se simplifican cada vez más con la automatización, ¿bien? O muchos trabajos se simplifican y representan para los seres humanos trabajo puro como puro gasto de energía, ¿bien? No como realización del ser humano, no como objetivación de sus posibilidades, bueno, implica la necesidad de superar esta escisión que no se daba en las sociedades antiguas entre el gasto humano de energía y el trabajo concreto en cuanto generador de los valores de uso. Antes de terminar este punto, al cual podríamos tal vez volver después en el intercambio de preguntas, quería señalar eh, un- una cuestión que muchas veces se dice mal. eh, Muchas veces se dice que Marx fue el que descubrió el doble carácter del trabajo. No, esto es incorrecto, no es un error tan importante, pero hay que precisarlo. Marx dijo que ya economistas ingleses, por ejemplo Stewart, habían descubierto el doble carácter del trabajo, en cuanto a trabajo concreto y trabajo abstracto. Lo que dice Marx es que él fue el primero en analizar críticamente la diferencia entre estos dos tipos del trabajo. ¿Bien? Bueno, en definitiva, de todas maneras, habíamos pasado, resumiendo muy brevemente, de la esfera del intercambio de las mercancías al valor, valor como trabajo objetivado, y vimos recién, hicimos referencia a los dos aspectos del trabajo. Lo que quiero señalar es que cuando Marx con su deducción llegó
llega a la idea de que valor es trabajo socialmente necesario, objetivado en la mercancía, eh, ha descubierto o ha llegado a la sustancia del valor que de alguna manera también había llegado Ricardo. Marx, en eso a Ricardo lo elogia. Bien, había entendido que lo que estaba en el fondo del valor y por lo tanto lo que está detrás de la ganancia, el salario, la renta, es el trabajo humano. Sin embargo, eh, hay un tema que nos queda, dice Marx, no hemos resuelto, que es el tema de la objetividad del valor, ¿bien? ¿Qué es eso de trabajo objetivado? Fíjense ustedes que Marx empieza esta discusión diciendo, un poco en broma, diciendo que Mistress Quickly, eh, una mujer, este, eh, se podía ver su objetividad en física, pero la objetividad del valor, a diferencia de lo que pasaba con esta señora, no se podía palmar sensiblemente, no se podía encontrar sensiblemente, ¿bien? Es decir, con esto Marx está tratando de decir que cuando hablamos de una propiedad social de las mercancías y va a decir el valor es una propiedad de las mercancías, es objetiva de ellas. Bien, lo que está tratando de decir es esta es una propiedad que por ser social no es física, yo no la puedo encontrar con un microscopio, no la puedo palpar con la mano. Yo sé que tal mercancía tiene color rojo, lo veo en ella, en su cuerpo natural. La propiedad de ser roja, ¿bien? De color rojo, es una propiedad objetiva de ella, ¿bien? Pero física natural. La propiedad de una mercancía, de tener valor, es una propiedad, insisto, objetiva de la mercancía, no es el productor el que tiene valor, sino ella, la mercancía, ¿bien? Pero aunque yo analice esa cosa, esa mercancía, no voy a encontrar en la tela, por ejemplo, no voy a encontrar un solo gramo de coágulo de trabajo humano invertido, no existe físicamente. ¿Bien? Bueno, para ser más específicos en este punto, Marx analiza la forma simple del valor, del tipo 20 metros de tela valen una chaqueta, donde el polo el relativo del valor, la tela, expresa su valor en el equivalente a la chaqueta. ¿Bien? Son dos polos distintos. No es lo mismo decir 20 metros de tela valen una chaqueta que una chaqueta vale 20 metros de tela. Bien, ahí estaremos alternando cuál es el que expresa el valor del otro. Pero el tema que se plantea Marx, y este es un punto clave, es entender de qué manera el trabajo aparece como valor de la mercancía, cómo va a aparecer en el mercado el trabajo como plasmado como una propiedad de la mercancía, ¿bien? ¿Por qué el trabajo empleado en producir 20 metros de tela se manifiesta en una chaqueta? Y aquí hay un pasaje que yo lo voy a citar porque me parece que es, él mismo Marx dice, es clave, ¿bien? Dice Marx, la fuerza de trabajo humana en estado líquido o el trabajo humano crea valor, pero no es valor. Esta primera afirmación es muy importante porque esta ya es una diferencia muy grande con Ricardo. Ricardo pensaba que el trabajo humano creaba valor, pero tenía valor. Marx dice no tiene valor, es lo que habíamos dicho hace un ratito, que por eso es remitir el valor al trabajo, lo estamos remitiendo a una variable independiente. Bien, no tiene sentido preguntarse entonces por el valor del trabajo. Y sigue Marx.
el trabajo humano, dice, se convierte en valor al solidificarse, al pasar a la forma objetiva. Fíjense de nuevo la importancia que le está dando a que pase a esa forma objetiva, a que se objetive, a que se imprima como algo, como una propiedad social objetiva. Entonces dice, para expresar el valor de la tela como una gelatina de trabajo humano, la idea gelatina es como coágulo de trabajo humano de nuevo, etcétera, dice, para expresarlo de esa manera, es menester expresarlo en cuanto a objetividad que como cosa sea distinta del lienzo y a la vez común a él y a la otra mercancía. Y agrega, el problema está resuelto, diciendo, este es el pasaje central. Aquí hemos hecho una deducción fundamental. A ver, qué es esto? Lo que está diciendo Marx. Está diciendo, a ver, por un lado, el valor es objetivo, por lo tanto se tiene que expresar a través de cosas, ¿bien? No es una afirmación del ser humano, lo va a decir, es una afirmación de la mercancía en su lenguaje de mercancía. Es ella la que tiene que expresar que tiene valor, ¿bien? Y en tanto tal tiene, en esa expresión, va a manifestar que tiene una propiedad que es de ella, que es objetiva. Pero a su vez, no es una propiedad física, natural, sino social. Por eso, dice Marx, se tiene que expresar como una relación entre cosas. O sea, es una propiedad objetiva y social. Bien, eh, al ser objetiva se expresa por cosas y al ser social se expresa como una relación entre cosas. Bien, y solo de esta manera, está diciendo Marx, el trabajo privado que está contenido en la tela, bien, en la mercancía, que es el polo relativo, deviene en trabajo social, pero no, insisto, como trabajo vivo, eso fue el acto de producir, sino como trabajo coagulado, como trabajo objetivado. Bien, eh, en otras palabras, el contenido que habíamos dicho que es tiempo de trabajo social objetivado, tiene que encontrar su forma de expresión, su forma de manifestación, ¿bien? Que en su expresión desarrollada va a ser en el dinero, en el precio de la mercancía, ¿bien? Es decir, el dinero va a ser el que exprese el valor por ser la encarnación del valor por excelencia, ¿bien? Insisto en una cuestión aquí que me parece que es digno de remarcar, que es eh, el hecho de que aquí Marx está diciendo la relación humana se cosifica, la relación entre los seres humanos se cosifica en este acto. Por eso, repito, se refiere al lenguaje de las mercancías. ¿A qué está diciendo con esto? Está aludiendo a un mundo que es generado por los seres humanos, porque son ellos los que han trabajado, pero que los seres humanos no dominan, sino que en realidad ese mundo los domina a ellos, dice Marx, con la fuerza de las cosas. ¿Bien? Por eso aquí, ya en esta afirmación, está explicada la naturaleza y en el fondo el origen del fetichismo de la mercancía. Fetichismo, aclaro, es atribuirle a algo propiedades que no tiene. Por ejemplo, no sé, si yo digo siempre que me siento en este sillón, acá, gana mi equipo, bueno, eso es fetichista esto, ¿bien? Observen, por otro lado, que, a ver, hay un movimiento aquí dialéctico que es interesante remarcar, porque en principio pasamos de la apariencia a la sustancia y parecía que la forma de aparecer, una vez que llegamos a la sustancia, no tenía importancia alguna, era inesencial. Hegel dice, cuando pasamos de la apariencia a la esencia,
la apariencia nos parece la nada, no, dejémosla, etcétera. Pero ahora nos damos cuenta de que la forma también es esencial para la sustancia, para el contenido que es tiempo de trabajo objetivado. Es decir, si, si no existe la forma, la realización de la mercancía en la venta, la realización en su precio, el trabajo empleado en producirla no se ha objetivado en tanto valor. Por ejemplo, en Estados Unidos en los años 2000 se construyen cantidad de viviendas, hay tiempo de trabajo invertido, pero si supera la capacidad de absorción del mercado, bien, todo ese trabajo invertido no se realiza como valor. En ese aspecto, en Hegel, la forma es esencial para la existencia del valor, para la existencia del contenido, en nuestro caso, para la existencia del valor. En Hegel no se comprende un contenido sin una forma. Si yo digo, por ejemplo, el contenido de tal estatua de Miguel Ángel es la piedad, un sentimiento humano, ese contenido existe solamente a través de esa forma. La forma expresa el contenido, pero a su vez hace el contenido, lo conforma, ¿bien? No es, insisto, la idea aquí, que es de Hegel esencialmente, pero Marx toma, es que está en la esencia del contenido el manifestarse y en esa manifestación hace a la existencia misma de la cosa en tanto unión de forma y de contenido. Señalo esta cuestión como muy importante y aquí hay una diferencia clave con Ricardo. ¿Por qué? Porque como dice Marx, Ricardo nunca le dio importancia a la forma del valor. Por eso Ricardo nunca le da una importancia particular a la venta. Para Marx, la venta de la mercancía es el momento de la verdad de la mercancía, es el momento en donde el trabajo privado invertido en la mercancía se valida como trabajo social. Por eso Marx dice es el salto mortal de la mercancía. Bueno, Ricardo nunca se cuestiona esta, nunca siquiera se pregunta por qué los trabajos humanos se comparan de esta forma, a través de cosas que valen. ¿Por qué las relaciones humanas están mediadas por cosas cosificadas? ¿Bien? Insisto, naturaliza la forma del valor, lo ve como indiferente al contenido. En Marx, en cambio, el plantear la forma del valor y el plantear la necesidad de que en la venta se realice el valor, los, lo conecta con una cuestión que es también clave, que es criticar la relación social de producción que subyace al valor y al mercado. En este sentido, la, la, la idea que plantea Marx es, y tiene que ver con su concepción materialista, es los seres humanos siempre tuvieron que comparar sus trabajos de alguna manera. En la sociedad productora de mercancías, lo que cambia es la forma en que comparan sus trabajos, la manera en que lo comparan a través de cosas que valen. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que hay una contradicción fundamental. Los trabajos siempre fueron sociales de alguna manera, siempre, insisto, los seres humanos trabajaron en sociedad, pero en la forma, el trabajo en la sociedad productora de mercancías o en la sociedad capitalista, el trabajo es privado. Cada uno trabaja en principio con independencia de los otros, pero esos trabajos privados deben validarse, como hemos dicho, como sociales cuando la mercancía llega al mercado. Por eso aquí hay una contradicción entre trabajo privado y trabajo social. No es que se trabaje dos veces, sino que el trabajo tiene los dos aspectos. Es trabajo privado, pero nunca puede dejar de ser social. El productor privado está sometido a la presión de la competencia,
de los cambios tecnológicos, de la producción de los otros productores que pueden entrar en su ámbito o no, bien, la demanda que también es una demanda social, no, nunca deja de ser social el trabajo, pero se hace bajo forma privada y es por eso una forma contradictoria. Aclaro, en realidad esta es una de las contradicciones centrales del capital, la otra creo que es la contradicción capital-trabajo, pero esta contradicción entre el carácter privado y social del trabajo es la que explica en última instancia la contradicción entre valor y valor de uso, la contradicción entre trabajo abstracto y trabajo concreto, entre mercancía y dinero, etc. ¿Bien? Eh, bien, vinculado a esto, eh, vinculado a esto, aparece también la naturaleza del equivalente que cuando se desarrolle va a ser el dinero. En la relación 20 metros de tela valen una chaqueta, Marx dice, la chaqueta aquí, el cuerpo de la chaqueta, el valor de uso de la chaqueta, expresa valor, expresa el valor de la tela. ¿Bien? El valor de uso en ese sentido expresa valor, el trabajo concreto invertido en la chaqueta expresa tiempo de trabajo o trabajo socialmente directo, ¿bien? Y en ese sentido aquí también tenemos una gran diferencia con Ricardo. En Ricardo el dinero es una mercancía más, no tiene ningún significado en particular, tiene que ver también con su concepción de la venta. Ricardo en una carta dice, por ejemplo, Inglaterra podría pagar su deuda con trigo o con oro, da lo mismo, bien, como si oro y trigo fueran la misma categoría de mercancías, bien. De esto deriva una teoría monetaria de Ricardo opuesta a la de Marx, no la podemos desarrollar aquí, pero es interesante porque Marx va a decir que la teoría monetaria de Ricardo es un producto claro de su teoría del valor, ¿bien? Bueno, para terminar esta primera presentación, este, señalo que el fetichismo de la mercancía, lo que se llama el fetichismo, que aparece en el cuarto apartado del primer capítulo del Capital, eh, está en realidad ya, la crítica al fetichismo de la mercancía está ya contenido, de hecho, en el análisis crítico de Marx de la relación entre forma y contenido. ¿Bien? Cuando Marx dice, en realidad, este, el valor de uso no tiene, él dice, la mercancía está llena de sutilezas metafísicas, el valor de uso no presenta ninguna dificultad, ¿bien? Por otro lado, la riqueza material siempre fueron valores de uso. Por otro lado, tampoco podemos decir que el gasto humano de energía presenta dificultades particulares. Siempre la sociedad que trabajó eh, tuvo que emplear energías, ¿bien? Y comparar los tiempos de trabajo, es decir, comparar la duración de los gastos de energía. Y entonces Marx dice, el carácter misterioso, fetichista de la mercancía deriva de la misma forma en que aparece el trabajo, ¿bien? Es decir, en lugar de aparecer el trabajo en su forma directa, compararse directamente, los trabajos se comparan a través de las cosas que valen, ¿bien? De los valores, de una cualidad que se ha objetivado y que termina escapando al control de los seres humanos. Para, para redondear esto, y a raíz como decía al principio, de algunas preguntas que me hicieron, voy a referirme brevemente a la tesis de Néstor Cohen. Aclaro también, Lukács en su momento dijo que el centro de la teoría del valor de Marx era el fetichismo, pero aquí me voy a referir al texto de Néstor Cohen sobre el capital. Me baso en lo que sigue en su libro El Capital, Historia y Método, una introducción, que es la edición de 2004. ¿Bien?
Bueno, centralmente, ¿qué dice Cohen? Él lo que dice es que la clave de la teoría del valor de Marx es la teoría del fetichismo de la mercancía. Él dice que es el armazón central de toda su teoría, la teoría del fetichismo es la armazón central de la teoría del valor. Afirma también que la crítica de Marx a la economía política se basa en la crítica al fetichismo que tenía la economía política, la economía burguesa. eh, Dice que la crítica al fetichismo funda la posibilidad misma de la ciencia, que es el epicentro de la concepción materialista de la historia. Y bueno, yo considero que esto es un planteo equivocado, y es problemático. A ver, para entender por qué, insisto, para Marx los productos del trabajo, en tanto mercancías y en tanto se venden, poseen objetivamente valor. Son ellas, las mercancías, las que valen, y esto es independiente de lo que piensan las personas acerca de qué es valor. De la misma manera, las cosas son objetivamente mercancías en la medida que van al mercado, al margen de lo que los seres humanos que las llevan al mercado piensen acerca de las mercancías, o acerca del valor. ¿Bien? Y de la misma manera, el dinero encarna valor, de nuevo, independientemente de lo que los seres humanos expresen. En ese sentido, la teoría del valor de Marx es una teoría objetiva. Eh, esto lo han señalado muchos marxistas, ¿bien? Y es una diferencia enorme con la teoría subjetiva del valor. La teoría subjetiva del valor dice el valor está dado por la actitud del ser humano hacia la mercancía, ¿bien? Por el deseo del ser humano hacia la mercancía o cosas por el estilo. Pero insisto, en Marx una afirmación clave es el valor es una propiedad objetiva. Las mercancías poseen objetivamente valor. ¿Qué dice Cohen, en cambio? En la página 216 de su libro dice, las cosas no poseen objetivamente valor, sino que en realidad ese valor no es más que la atribución fetichista a las mercancías de características que corresponden al trabajo humano indiferenciado y socialmente homologado. En otro pasaje dice, los sujetos terminan atribuyendo a las cosas características que les son propias. Las cosas se pueden intercambiar porque tienen valor, piensan ellos. Y en otra dice, la idea de que una cosa tiene valor es el punto de vista de la economía política burguesa que criticó Marx. Lo central, como vemos en todo esto, eh, en esta concepción, lo central según Cohen, es que los productos del trabajo humano se transforman en valores porque en las condiciones sociales existentes, propiedad privada de los medios de producción, se introducen toda una serie de transferencias fetichistas y reificadas de raíz mercantil, página 273. Insisto, hay valor porque hay transferencias fetichistas, ¿bien? Eh, y, y por eso dice, es un error considerar a la relación social que se presenta en las cosas como una propiedad de las cosas. Eh, bueno, de hecho, a ver, cuando Marx explica la necesidad de que para que el tiempo de trabajo invertido en la tela se cosifique, objetive, como tiempo de trabajo social, no hay ninguna transferencia fetichista del productor a la mercancía. Lo que hay es que el productor de 20 metros de tela lleva la tela al mercado, la tela realiza su valor contra la chaqueta y en ese acto hay objetivación, en ese acto es que se objetiva. Y entonces la objetivación precede al fetichismo de la mercancía. En Cohen el razonamiento es al revés. El fetichismo explica el valor, ¿bien? Eh, eh,
por eso dice, la objetividad espectral del valor de la mercancía es un resultado del fetichismo. Es exactamente lo opuesto, bien, a lo que yo creo que es- varias veces explica Marx, ¿bien? Eh, bueno, o sea, y ligado a esto plantea que la razón última del fetichismo es el trabajo abstracto, ¿bien? Son las características del trabajo abstracto. Bueno, esto de nuevo yo pienso que es lo opuesto a lo que plantea Marx. Esto lo leo en Marx, Marx dice, cuando trata del fetichismo, dice, el carácter místico de la mercancía no proviene del contenido de las determinaciones del valor. O sea, el fetichismo no se origina en el hecho de que los diferentes trabajos útiles sean gastos humanos de energía, tampoco por el hecho de que los seres humanos siempre se hayan interesado en la cantidad o duración del trabajo. O sea, lo dice Marx, el fetichismo no proviene de este carácter del trabajo, de este contenido que siempre ha tenido el trabajo, sino de la forma que adopta ese trabajo en la sociedad productora de mercancías. Es decir, los misterios de la mercancía están encerrados o están explicados por la forma misma del valor. Eh, no, tendría algunas cosas más para desarrollar con relación a esto, hay más problemas en esto, pero eh, uno, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que cuando se dice, por ejemplo, el valor es solo relación social, cuando se dice la mercancía es solo relación social, el capital es relación social, dicho así, se puede decir si se comprende que es relación social objetivada. Como dice Marx, el valor de uso, por ejemplo, no existe en el aire, existe en, en bienes concretos, objetivados de alguna manera, ¿bien? Es decir, por eso el valor, el capital, la mercancía, el dinero, solamente pueden ser relaciones sociales objetivadas, plasmadas en algún objeto, etc. Quiero señalar de todas maneras aquí una cuestión que me parece importante. Eh, si acaso después lo desarrollo más. Este planteo de Cohen apunta a una cuestión que es clave, que es decir que no hay leyes objetivas en el capitalismo. Es decir, por ejemplo, nosotros decimos, para poner un caso, en el capitalismo hay una tendencia a la sobreproducción y a las crisis periódicas, y esta tiende a ser una ley, o es una ley del sistema capitalista la tendencia a la desvalorización del trabajo, o es una ley del capitalismo, por ejemplo, que cuando hay relación de trabajo asalariado hay necesariamente explotación del trabajo y generación de plusvalía, bien, por lo menos en condiciones normales. Bueno, lo que viene a decir Cohen es que no hay leyes objetivas de la economía y que sostener tal cosa es caer en una suerte de economicismo, negar la lucha de clases, ¿bien? Y cuestiones por el estilo. Yo pienso que esto es un planteo complicado y discrepo con este planteo. La idea de que hay leyes objetivas que tienden a imponerse, por ejemplo, Marx dice, vamos a suponer, cuando habla acerca de la acumulación capitalista, dice, si en determinado momento los salarios empiezan a crecer porque se reduce la fuerza laboral, el capital acelera la innovación tecnológica y el salario nunca puede llegar a afectar toda la plusvalía o cosas por el estilo. Él presenta esto como una ley económica, es decir, es una idea que va en contra de, por ejemplo, una estrategia que podría ser de Bernstein, de decir, luchemos por aumentos salariales hasta anular la plusvalía. Marx dice, es una ley económica en el capitalismo que esto es imposible. Ahora, no afirma esto para decir, seamos reformistas, no luchemos contra el capitalismo, sino para plantear
que los problemas fundamentales de la explotación, del trabajo alienado, del trabajo abstracto, etcétera, se eliminan cambiando las relaciones sociales de producción. Es decir, no se superan con parches, no se superan con, eh, con medidas parciales. Para terminar con esto, pero fíjense, en este sentido, yo he tenido muchas discusiones en Argentina. Por ejemplo, aquellos que dicen, para combatir la inflación, el Estado debería intervenir para imponer controles de precios, ¿bien? Y de esta manera parar el alza de precios y todo lo demás. Bueno, es desconocer, por ejemplo, en ese sentido, que la ley del valor trabajo se impone objetivamente. Observen ustedes, en Marx es interesante que él dice, la ley del valor trabajo, en determinadas circunstancias, se impone a los seres humanos de la misma manera que a alguien se le impone la ley de gravedad cuando se le cae la casa encima. Ahora no está diciendo con eso que la ley del valor trabajo es una ley natural. Lo que está diciendo es que en el sistema capitalista, en tanto exista el sistema capitalista, hay una tendencia a la reproducción de la relación capital-trabajo, ¿bien? Y que esta reproducción de la relación de explotación del capital trabajo no se puede modificar con medidas parciales que no afecten, insisto, a las relaciones sociales de producción. Esta es, en última instancia, la discusión de fondo, me parece a mí, que hay en torno o que deriva de la discusión esta que hemos hecho sobre el fetichismo y el carácter objetivo de las categorías económicas. Bueno, paro aquí, así me excedí un poco, pero bueno, damos lugar a las discusiones, etcétera. Buenas tardes, profesor. Quería preguntarle, bueno, en el Capital, en el primer tomo, si no me equivoco, ya desarrolla como ejemplos las cooperativas agrícolas, ¿no? Entonces, eso tiene una forma de relación para la producción, digamos, un tanto distinta de la lógica empresarial común. Y quería saber más o menos qué aproximación se podría tener a partir de las consideraciones de las discusiones del valor sobre las cooperativas agrícolas actuales, ¿no? Si es que está marcando una diferencia, si es que siguen siendo esta forma de resistencia o por el contrario solo están reproduciendo la lógica de autoexplotación, ¿no? Del campesino en principio y hasta de su familia, ¿no? Ya, a ver, profesor, vamos a escuchar todas las preguntas y los comentarios y luego le damos la palabra para que usted los pueda responder, ¿sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? A ver, ¿alguien más desea tomar la palabra? Ya, entonces vamos leyendo las preguntas que nos han dejado en el formulario. A ver, ya, una pregunta es la siguiente. Deseo una explicación sencilla de la tasa de ganancia decreciente. ¿Está vigente hoy? Y con respecto a la teoría de monopolios, ¿cómo explicar la ley antimonopolio aplicada por el Estado bueno, en Estados Unidos a Google? Y a partir de esto, cualquier nacionalista burgués de Estados Unidos se preguntaría, ¿el propio Estado quiere destruir nuestras empresas? Bien, esa es la pregunta que nos han... Ya, bueno, vamos a leer otra que también han subido al formulario, pero bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Sí, más parece un comentario. ¿Por qué los marxistas denostan e ignoran lo más preciado del Capital y la obra de Marx? Me refiero al prólogo primero, el Capital en específico. Cita el prólogo. El país que está más desarrollado industrialmente solo muestra a los menos desarrollados
la imagen de su propio futuro. Como también la frase cita, en todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Tanto marxistas como burgueses no quieren saber nada de las siguientes líneas de Marx. Cita, además de las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas, resultantes de que siguen vegetando modos de producción vetustos, meras supervivencias. Cierra cita. Cuando a todas luces es un llamado a que los países atrasados, semicivilizados, déspotas y demás imiten a Inglaterra en su motor económico interno. De allí la frase, cita, a ti se refiere la historia. Lenin apoyó totalmente las ideas anteriores de Marx y desechó las expuestas por Vera Sasulich, las cuales hoy en día las ideas de esta última suenan ridículas. Bueno, es un comentario que nos ha llegado a través del formulario, lo estamos leyendo. Ahí acaba el... más que una pregunta ha sido un comentario, ¿no? Em, ya, acá hay otra pregunta, profesor, o más que una pregunta, un pedido, ¿no? ¿Podría ser una evolución o presentar una serie de cronograma bibliográfico sobre dónde se encuentra a lo largo de la obra de Marx la teoría del valor, ¿no? ¿Se entiende esto, profesor? O si gusta lo puedo repetir. Sí, sí, entiendo. ¿Qué leer sobre teoría del valor de Marx? Marx. Claro, en el curso de todas sus obras, ¿no? ¿Dónde los trata, ¿no? Ya. Y ya, bueno, básicamente son esas las preguntas que nos han enviado en el formulario. A ver, compañeros, los que están en la sala, si hay alguna pregunta, por favor, aprovechemos. Lo escucho, ¿eh? Ya, Ahora sí. Fabián, adelante, compañero. Sí, quería más bien aclarar la primera pregunta que hice. Mencioné al final lo de la autoexplotación porque en Perú por lo menos se está dando una doble tendencia en la estructura agrícola, que por un lado es la gran concentración de tierras de capitales privados, pero por otro también que los pequeños campesinos, también hay pequeños campesinos que controlan una parte muy ínfima de tierras y que la utilizan para, digamos, una economía de subsistencia, ¿no? Entonces ambas cosas se están dando a manera general, ¿no? Muy amplia en la agricultura peruana. Entonces, claro, ¿no? El rol de las cooperativas ahí vendría siendo algo que quizás se podría estudiar y justamente a partir de, como mencioné, las consideraciones de valor, pero también hace quizá y ver si cómo se podría tener una entrada al estudio de estas como una manera alternativa, ¿no? Que tienda a formas cooperativas para la producción y por lo tanto para la generación de valor. Ya, muchas gracias, compañero. Ya, entonces, si no hay más preguntas de parte de los que estamos en la sala, vamos a darle la palabra al profesor Astarita para que por el momento vaya atendiendo estas preguntas. Adelante, profesor. Empiezo con el tema de las cooperativas. Eh, Primero, en Marx hay una referencia a las cooperativas en el tomo tercero. Me parece interesante, porque aquí en Argentina por lo menos se dieron experiencias de cooperativas de este tipo. El caso de que analiza Marx son las cooperativas que después de una crisis eh, surgían porque los empresarios, los capitalistas que habían quebrado, abandonaban la fábrica, dejaban las instalaciones y entonces en muchos casos los obreros tomaban la producción a su cargo, formaban una cooperativa bien para poner a producir la planta. Hubo casos incluso también que es interesante que los obreros contrataban ahora al capitalista, pero ya como un personal calificado, diríamos, que ayudaba a organizar la producción. Eh, Marx sobre esto no tenía esperanza de que hubiera un sistema de cooperativas que se fuera extendiendo y terminara superando al capitalismo. Señalo que esta fue una idea de Bernstein, por ejemplo, pero no de Marx. Pero había una cuestión que era interesante que Marx decía que estas cooperativas evidenciaban eh, que se podía prescindir de los capitalistas, es decir, ponían en cuestionamiento
o planteaban sobre la mesa la pregunta de ¿para qué sirven los patrones? Bien, que esto después fue tomado por algunos marxistas en los años 70 como crítica al sistema capitalista. En segundo lugar, señalar que tanto Marx como Engels eh, alabaron mucho el hecho de que cuando se establecía la Comuna de París, los obreros se hubiesen organizado en cooperativa. Bien, tomaban las empresas, los talleres que había en aquel momento, en las grandes empresas, y los ponían o los trataban de poner a funcionar bajo la forma de cooperativas. De nuevo, aquí la condición para que se pusiera en marcha este plan era que los obreros habían tomado, digamos, el poder a través de la comuna. Ahora, con relación a las cooperativas de gente pobre en el sistema capitalista, etcétera, yo no conozco el caso de las cooperativas este, agrícolas que dice el compañero, pero a ver, puede haber puede haber varios casos, habría que estudiar qué es lo que está ocurriendo. Un primer caso que podría ocurrir es, se forma una cooperativa que tiene tecnología relativamente moderna o comparable con las tecnología promedio de la rama, y entonces puede sobrevivir con los obreros en un régimen de producción muy similar al que se hace en un sistema capitalista, bien autoexigiéndose los trabajadores, pero con cierto reparto, digamos, de las ganancias que de la empresa o cierto mejor bienestar de vida producto de eso. Esto no me parece que no son los casos más frecuentes. Los otros casos pueden ser que haya eh, o bien atraso de las cooperativas o que sean cooperativas que estén subordinados a círculos de comercialización o redes de comercialización dominadas por monopolios. En este aspecto, esto podría configurar una relación de explotación a través de una monopolización, unas cooperativas muy débiles para imponer sus condiciones, ¿no? Para poder llevar los productos directamente al mercado y se ven obligadas a vender a grupos monopólicos y habría una extracción de excedente por ese lado. Y el otro caso que sería posible es una cooperativa con medios de producción muy atrasados, con muy baja tecnología en relación al resto de la rama, y aunque no haya relaciones monopólicas, este, el atraso tecnológico obliga a una especie de auto sobreexplotación para mantenerse a pie. Supongamos, si en una cooperativa para producir determinados productos emplean por atraso tecnológico 3 veces más tiempo de trabajo que lo que se hace en el promedio de la industria, entonces en ese caso no habría explotación directa de la plusvalía, de la cooperativa, pero sí tendríamos un caso de baja generación de valor por atraso tecnológico. Insisto, habría que después estudiar en cada caso qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, la otra pregunta que me hicieron es acerca de la tasa de ganancia, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En realidad esta es una pregunta que daría más bien para otra charla, es decir, para desarrollarla, porque es una cuestión compleja. En principio, la tasa la tasa de ganancia se calcula por plusvalía apropiada por la empresa capitalista sobre el capital variable invertido y el capital constante invertido. La idea que hay en Marx es que, motivo de la competencia entre los capitalistas, cada vez más los capitalistas deben invertir en medios de producción, en capital constante. El capital constante no es el que genera el valor, sino el valor está generado por el obrero, pero dado que aumenta la proporción o la inversión de capital constante por obrero, va a haber una tendencia a la caída de la tasa de ganancia. ¿Bien? Marx pensaba que esta era una ley del capitalismo. Aclaro lo siguiente.
tanto Ricardo como Adam Smith habían planteado que a largo plazo había una tendencia a la caída de la tasa de ganancia. En Smith esta tendencia era porque la competencia entre los capitalistas tendía a bajar las ganancias, y al bajar las ganancias, entonces se iba anulando el incentivo a la producción capitalista. Y en Ricardo también veía que a medida que se acumulaba iban a tender a caer las ganancias, pero por una razón distinta a la de Adam Smith. En Ricardo era porque se iba a tierras cada vez peores, y al ir a tierras cada vez peores teníamos entonces un encarecimiento de los bienes de consumo, de los bienes salariales. Los salarios iban a tender a crecer y esto comprimiría las ganancias. Marx dice en los capítulos del tomo 3, en donde discute la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Aclaro que son borradores, esto nunca lo publicó Marx, bien, pero dice: yo logro explicar esa tendencia que había visto a la caída de la tasa de ganancia que había visto Ricardo, la logro explicar por este problema, ¿no? La tendencia del capital a invertir cada vez más en capital constante por obrero. Bien, la inversión en capital constante por obrero tiende a crecer, y entonces esto finalmente tiende a provocar una caída de la tasa de ganancia. Yo en mi blog he discutido esta ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En mi opinión no está muy bien formulada por Marx, y la explicación que da Marx no es del todo convincente. No puedo desarrollarlo aquí. Hay marxistas que dicen que sí, que está bien. Es una polémica que hay, por supuesto, en esto. No es que me arrogue la verdad del asunto, pero creo que hay un problema en el razonamiento de Marx. Por otro lado, tampoco parece muy clara la tendencia de largo plazo. A ver, en el tema de las tendencias de largo plazo hay que tener un poco de cuidado, porque, por ejemplo, muchos marxistas dicen: bueno, tomemos fines de los años 40 como punto de inicio de la ley de la medición de la tasa de ganancia, de la evolución de la tasa de ganancia. A fines de los años 40 la tasa de ganancia en Estados Unidos era muy alta, fue muy alta, y a partir de ahí todo le da, bien, hasta nuestros días le da siempre una tendencia negativa. Pero claro, si hubiese tomado la situación de la tasa de ganancia en los años 30 como punto de partida, el dibujo era otro, es decir, no es tan claro eso. O, por ejemplo, si se pretende explicar la crisis del 2007-2009 de Estados Unidos por caída tendencial de la tasa de ganancia, hay que reconocer que desde el año 83, 84 aproximadamente, la tasa de ganancia en Estados Unidos no tuvo una tendencia decreciente, sino más bien creciente. No se ve una tendencia decreciente de la tasa de ganancia ahí a largo plazo. Ahora, insisto, para hacer bien esta explicación, tendríamos que dedicarle una intervención de 1 o 2 horas, bien, incluso mostrar algún gráfico, cosas por el estilo. Bueno, con relación a la ley antimonopolio de Google, no es, no es tan raro, es decir, no es común, pero no es tan raro que en determinado momento sectores del capital apelen a la justicia, a las leyes y al Parlamento cuando juzgan que hay actitudes monopólicas, o bien lo que se puede trabar de alguna manera lo que se considera la libre competencia. Por ejemplo, ha ocurrido en Estados Unidos cuando se obligó a desarmar el monopolio que tenía las empresas petroleras, bien, algunas empresas petroleras. Se aplicó también en Estados Unidos al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunas empresas de Estados Unidos se habían hecho de patentes que habían pertenecido a empresas alemanas y las quisieron monopolizar.
Y ahora estaría el juicio este con relación a Google. Yo no conozco los detalles o los argumentos técnicos que se pueden estar presentando, pero en general, insisto, no es una cuestión tan infrecuente. Ha sucedido eh, varias veces, aclarando, por otro lado, eh, en el marco más general, yo pienso que en general no hay monopolios. Monopolio quiere decir un único vendedor que administra a voluntad los precios. Ni siquiera hay oligopolios que puedan administrar los precios y la producción a voluntad. ¿Bien? Más bien hay grandes unidades productivas que a veces atraviesan periodos relativamente de calma y periodos de intensa competencia, y esa intensa competencia que opera mediante cambio tecnológico y guerra de precios muchas veces tiene resultados catastróficos para el propio capital, ¿bien? Incluso eso es uno de los motores que puede llevar a la sobreacumulación o a la sobreproducción. Con relación a lo que me decían de que los marxistas niegan el prólogo de que los países más desarrollados muestran su camino a los países más atrasados, el famoso prólogo de Marx, donde dice Alemania de ti trata esto, ¿no? De te fábula narrato, acerca de ti trabaja, habla esta idea. Bueno, yo creo que sobre esto, eh, a ver, ha habido una idea muy extendida. En realidad se fortalece mucho entre fines de los años 20 y principios de los años 30, que era que los países atrasados eh, no iban a poder desarrollar las fuerzas productivas o no desarrollaban las fuerzas productivas, tendían a desarrollar el subdesarrollo. Esto fue un giro importante que hubo en torno a cómo se consideraba la entrada del capital extranjero, del capital europeo, norteamericano, en el tercer mundo, en África sobre todo y en Asia. Recuerdo que sobre esto Marx pensaba que si bien la entrada del capital colonial británico en la India provocaba devastación, miseria, desarticulación social, él decía a largo plazo la entrada del capital inglés, de los ferrocarriles, por ejemplo, va a terminar provocando el surgimiento de un capitalismo indio. Bueno, esta idea de Marx, que incluso mantiene Lenin todavía en su libro sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, a pesar de que tiene contradicciones, pero mantiene esta idea, la inversión extranjera directa en Asia, en África, va a generar capitalismo. Bueno, esta idea terminó siendo rechazada en la Tercera Internacional, insisto, fines de los años 20 y principios de los años 30, el sexto congreso y el séptimo congreso de la Internacional Comunista, porque ahí se plantea por primera vez que la entrada del capital extranjero en la periferia capitalista no tenía ninguna progresividad en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Bien? Y a partir de eso, esta idea ha quedado prácticamente hasta el día de hoy. Y yo me encuentro, yo la niego, digo que soy equivocado, pero en ese sentido me han atacado mucho o me atacan, ¿bien? Por ejemplo, los grupos trotskistas plantean que en realidad el capitalismo, no solamente en el tercer mundo, sino está estancado, eh, algunos dicen desde los años 1914, desde la Primera Guerra, otros dicen desde los años 30, otros dicen desde los 70, bueno, pero tiene décadas y décadas de estancamiento y en la periferia lo único que puede haber es devastación, atraso de las fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Yo creo que con este enfoque no se puede entender la evolución bueno, mismo el caso de la India. La India hoy tiene más de 100 unicornios, empresas valuadas en más de 1.000 millones de dólares, que son de indios, de capitalistas indios,
la India es un inversor, por ejemplo, en Gran Bretaña, importante, en la manufactura inglesa, es un exportador de bienes como, por ejemplo, medicamentos, etcétera, que compite en los mercados capitalistas, etcétera. Yo creo que, tomemos el ejemplo de Brasil, hay otros ejemplos. Bueno, China ha evolucionado hacia un capitalismo también de, de la periferia, pero se ha insertado en el mundo capitalista. Yo creo que las leyes de la acumulación del capital de Marx tenían aplicación en los países atrasados con, a ver, estudiándolas que en sus particularidades. No hay una ley general que exista por fuera de las particularidades y singularidades de cada país que hay que analizarlas, ¿bien? Pero pienso que en este respecto la idea de Marx con relación a los efectos de la entrada del capital extranjero en las periferias es importante, tiene actualidad, bien, tiene actualidad. Repito, durante muchos años, incluso muchos marxistas decían que Marx había sido eurocéntrico, que Marx se había equivocado, etc. Y no les digo nada, por ejemplo, los voceros del pensamiento, diríamos, pequeño burgués nacional, estatista, nacionalista, etcétera. En Argentina, por ejemplo, militancia peronista. Yo recuerdo hace muchos años un militante, un cuadro de la corriente peronista, que se consideraba de izquierda, me decía que Marx se había equivocado, me citaba esto de la India, bien, y decía que la entrada del capital extranjero lo único que provocaba, insisto, era el atraso de las fuerzas productivas. Bien, y por último, con relación a un cronograma o un programa de estudio, yo en realidad recomiendo mucho, por un lado, concentrarse en el capital, bien, para la teoría del valor. En teoría del dinero, sí, complementar con la contribución a la crítica de la economía política, me parece en la parte dineraria tal vez, o por lo menos un muy buen complemento. Eh, Luego, me parece que habría que seleccionar partes de teorías de la plusvalía, bien, sobre todo ir buscando a donde más se refiere a la teoría del valor en Smith y en Ricardo. Es importante tener cierto conocimiento, sobre todo de Ricardo. Yo siempre recomiendo que por lo menos el capítulo 1 de Ricardo se estudie, se lea. Yo una vez conocí a un profesor que daba el capital, era especialista en el capital en la UBA, bueno, y me había confesado que nunca había leído a David Ricardo. Bueno, eso es casi una contradicción en los términos. Y por otro lado, a mí me parece que siempre ayuda a profundizar las teorías cuando nos metemos en polémicas. Entonces esto también nos orienta. Por ejemplo, bueno, la que planteamos hoy es una polémica acerca del fetichismo, etcétera. Hay otra polémica, pero que está encerrada en la relación entre valor y los precios de producción. Yo sobre este aspecto del estudio lo dejaría para una segunda etapa. Primero, comprender bien la teoría del valor del capítulo 1, 2 y teoría, diríamos, monetaria de Marx en el 3, y luego avanzar hacia la teoría del capital, y en una segunda etapa meternos en la discusión, donde habría que ir recolectando los materiales que hay sobre esto. Si me lo piden, yo puedo pasar. De todas maneras, yo he dado cursos sobre esto y la crítica a Marx, etcétera. Bueno, pero trabajar en una segunda etapa la relación sobre valores, precios de producción, el famoso problema de la transformación de valores a precios que ha generado, diríamos, ríos de tinta, ¿no? Bueno, estas son un poco las respuestas que se me ocurren a estas cuestiones, ¿no? Una aclaración, un pequeño agregado quería hacer, ¿puede ser? Sí, sí, adelante, profesor. Una sola cosa, acerca de la falta de desarrollo, etcétera, quiero vincularlo también con otra pequeña cuestión.
que es que en la teoría de Marx, por lo menos en la teoría madura, Marx no tiene la idea de que el capitalismo provoca una miseria absoluta creciente en la clase trabajadora. El concepto de pobreza en Marx es histórico relativo. O sea, si el obrero puede mejorar con el desarrollo capitalista tal vez su canasta salarial, pero si la riqueza acumulada en el polo capitalista se multiplica, el obrero, a pesar de que haya mejorado su canasta salarial, es más pobre en relación al desarrollo de las fuerzas productivas. Y repito, el concepto de pobreza en Marx es histórico relativo, no es la idea de pobreza absoluta. No solamente esto quería señalar. Usted dijo que había un punto de vista que era que cuando el capital extranjero ingresaba, esto bajaba o disminuía la fuerza de trabajo, algo así. ¿Cuál era el otro punto de vista que dijo que usted mantenía una idea diferente? La cuestión es la siguiente. A ver, Marx dice en el Capital que la entrada del capital extranjero en la India, por ejemplo, a pesar de que el colonialismo o la ocupación militar provoca una gran devastación primero, a largo plazo iba a terminar generando un capitalismo en la India. Es decir, empresas capitalistas con obreros asalariados, desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, etc. Esta idea de Marx, que la dice en el siglo XIX, en cierto sentido es mantenida por Lenin y otros marxistas a principios del siglo XX, a pesar de que ya ellos denuncian el colonialismo, denuncian la explotación de los países, denuncian el imperialismo. Pero la idea de Lenin, insisto, y de otros marxistas es, bueno, pero a pesar de todo, a largo plazo estos países atrasados, Asia, en África, también en Latinoamérica, aunque no había colonialismo, iban a terminar evolucionando al capitalismo. Con deficiencias o problemas, pero iba a haber un desarrollo de las fuerzas productivas y un desarrollo, insisto, capitalista. Esta idea fue criticada o dejada de lado y en la Tercera Internacional, entre los fines de los 20 y principios de los 30, y se afirmó que la entrada del capital extranjero en la periferia, en Asia, África y América Latina, lo único que iba a provocar era devastación, miseria, atraso, falta de desarrollo, etcétera, etcétera. Esta idea entonces de que hay eh, eh, un atraso crónico permanente, un estancamiento, mejor que atraso, un estancamiento que tiende a ser permanente en los países atrasados, y que la entrada del capital extranjero lo único que provoca es más miseria y estancamiento, es mantenida hoy por muchos sectores de la izquierda. Hay muchos sectores de la izquierda que dicen, que repiten esta idea, bien, que, insisto, la planteó la Tercera Internacional, en realidad en los años 50, preciso, fue ampliada por Paul Baran en un famoso libro sobre política económica del crecimiento. Luego la desarrollaron otros autores que se llamaron sobre todo, que conformaron sobre todo lo que llamó la corriente de la dependencia. André Gunder Frank, por ejemplo, Pizarro, bueno, varios de estos. O algunos admitían que podía haber algo de desarrollo, pero en realidad muy poco. Por ejemplo, no se concebía que pudiera surgir un capitalismo autóctono desarrollado que tuviera inversiones en el extranjero. Eso era casi impensable. O en última instancia, por ejemplo, Marini dice, bueno, Brasil es eso, pero entonces ya Brasil es un país imperialista, a su vez, o subimperialista. Pero en general insisto, esta idea de que lo único que se produce en los países atrasados es atraso y estancamiento de las fuerzas productivas cuando entran los capitales extranjeros, es mantenida hasta el día de hoy por muchos sectores de la izquierda, ¿no? No sé si aclara mi respuesta. No, sí, está bien. ¿Y usted considera que esa idea es la correcta? ¿O No, yo por creo que no. algo Yo creo más?
Yo creo el ejemplo de China, pero de India es muy claro. Se cumplió lo que dijo Marx. Lo que dijo Marx va a generar un capitalismo indio. Fíjate vos que hay grandes multinacionales que son de la India y que invierten en otros países. Esto con el esquema de la teoría de la dependencia, del subdesarrollo permanente, etcétera, y la idea de que Marx se había equivocado, esto es incomprensible. Le digo, lo que es India hoy, o lo que es Brasil, o que es la misma Argentina, otros países